Hola, bienvenidos a nuestra segunda clase del seminario de enseñanza-aprendizaje. Vamos a comenzar hoy a hablar de muchas cosas interesantes que son esos factores que van a intervenir en este proceso. Permítanme, voy a compartir mi presentación. Damos inicio. Para este proceso de aprendizaje van a haber factores internos y externos que van a influir de manera rotunda. Los factores que dan forma al proceso de este aprendizaje son variados, hay muchos, y pueden provenir tanto del interior como del exterior de las personas. Y voy a explicar de ambas. Pero, ¿qué son los factores internos de la educación? Son todos aquellos elementos que van a provenir de nosotros y que van a influir en la capacidad de aprender. Estos van a incluir características cognitivas, emocionales, motivación, nuestro desarrollo personal y cómo todo esto va a afectar en los estudiantes, cómo también ellos procesan o nosotros procesamos la información y aparte cómo se relaciona con el entorno educativo. ¿Cuáles son estos factores internos que influyen en el aprendizaje? Dentro de los factores internos que influyen en el aprendizaje, se van a encontrar, como ya les dije, la inteligencia, las habilidades cognitivas, el estilo de aprendizaje, la autoestima, la motivación, incluso nuestra propia actitud ante el aprendizaje. Si nosotros nos mostramos abiertos o cerrados a recibirlo, a quererlo tener. Estas características individuales pueden determinar la predisposición de nuestros estudiantes para adquirir esos conocimientos y su capacidad para enfrentar los desafíos académicos. Yo siempre lo he dicho que cuando un estudiante o una persona no quiere, de verdad es imposible o es muy complicado porque para que nosotros aprendamos necesitamos estar abiertos para ello. Pero vamos a saber por qué no podríamos querer, porque a veces no depende de nosotros y tiene que ver con cuestiones incluso psicológicas. El primero que mencioné es la inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? Bueno, esta es una habilidad que las personas tenemos para pensar de manera lógica, tomar decisiones y lo más importante, con todo esto resolver problemas. Esos problemas obviamente tienen que ser resueltos de manera eficiente. Por lo tanto, es la capacidad de comprender, aprender y adaptarnos a nuevas situaciones. Porque a veces nosotros podemos aprender, pero ese aprendizaje también tiene que servir adaptándolo en otras circunstancias. Hay una definición en la psicología directamente para la psicometría. La psicometría, pues ya saben que son donde se aplican métodos para medir las cosas. Se basa en la capacidad de una persona para realizar tareas cognitivas como resolver problemas lógicos, comprender textos, realizar cálculos matemáticos. Según esta definición, la inteligencia se puede medir a través de pruebas estandarizadas, como los test de coeficiente intelectual. Y tenemos varios. E incluso hay unas en internet que ustedes pueden buscar. Tenemos el Raven, hay otros que incluso solamente se hacen de manera presencial porque requieren manipular objetos, contestar, por ejemplo, hay uno muy completo que te pone a armar rompecabezas, que es el WISE, o el WIPSI para los niños, ¿no? Que te ponen, como les repito, a armar rompecabezas, a ver semejanzas y diferencias en figuras, hacer figuras con cubos, en fin. Son pruebas que para mí esas son las más completas porque te ponen a hacer varias actividades.
Dentro de una definición cognitiva, hablamos de que es cuando se centran en los procesos mentales involucrados en el pensamiento y volvemos a la resolución de problemas. Según esta perspectiva, la inteligencia también habla de adquirir, almacenar, procesar y utilizar la información de manera efectiva. Es decir, que también estamos hablando de la memoria. Esta definición, por eso reconoce la importancia de esta acción que es la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones, por supuesto. Nosotros podemos, recuerden, tenemos la memoria corto, mediano y largo plazo. Y la que, pues, a veces tiene que o nos puede servir en la vida diaria es que eso que aprendamos pueda perdurar a lo largo del tiempo. Pero eso, cuando vimos los autores, tiene que ver con que sea un aprendizaje significativo. También destaca la importancia de la flexibilidad cognitiva. Llámese a esto cuando nosotros tenemos un conocimiento y no solamente lo aplicamos en una situación, sino lo podemos aplicar en varias, adaptando eso que aprendimos. Y también habla de esta adaptación, no solamente del conocimiento, sino de nosotros mismos a diferentes situaciones. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de Edgar de Bono, que habla del pensamiento lateral, que significa que son aquellas búsquedas de soluciones no solamente fáciles o lineales, sino que veas una circunstancia desde varias perspectivas y encuentres una solución. Por ejemplo, imaginemos que entra un señor a un bar, pide un vaso con agua, el barman saca una pistola, le apunta, el cliente da las gracias y se marcha. ¿Por qué creen que pueda hacer eso? Bueno, pues la respuesta es porque el cliente tenía hipo y el barman lo asusta y por eso le da las gracias. Fíjense, podemos pensar miles de respuestas, pero tiene que ver también con la creatividad, con el ver nuestro pensamiento, pero más ampliamente. También tenemos una definición múltiple que habla de un autor que ustedes seguramente ya conocen, que es Howard Gardner. Él, pues precisamente dentro de Harvard, sostiene que la inteligencia no puede ser reducida a una sola capacidad o habilidad, sino que existen varios tipos de inteligencia. Según esto, eh, cada persona posee un conjunto único de habilidades y capacidades que se manifiestan en diferentes áreas de la vida. Y nadie podemos tener las inteligencias múltiples totalmente desarrolladas. Habemos quienes tenemos unas, otras personas tenemos otras más desarrolladas. Sí las tenemos todas, pero unas se nos dificultan más. Carner identifica estas 8 inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal e intrapersonal y por supuesto otra más que es la naturalista. Esta definición amplía el concepto de inteligencia y obviamente es muy rica. ¿Por qué? Porque reconoce la diversidad de habilidades que todas las personas tenemos y podemos llegar incluso a adquirir o trabajar. Pero como docentes, ¿cómo podemos pues desarrollarlas en nuestros estudiantes? Esto obviamente es un ejemplo. La verbalolingüística, que habla precisamente de nosotros adquirir unas capacidades para podernos expresar de diferentes maneras, incluso a nivel de idiomas, etcétera. Entonces, aquí animar a los estudiantes para que puedan verbalizar acciones de otra manera,
incluso en inglés o si conoces otro idioma, pues también enséñales. Eso es muy importante. Incluso si tenemos alumnos que hablen otra lengua, podemos pedirles que nos enseñen. Lógico-matemática. Haz que los alumnos cuenten las vocales o las consonantes de palabras, que también, por ejemplo, cuenten cuántos minutos faltan para poder salir al recreo, en fin. Interpersonal, que tiene que ver con salir y convivir y trabajar con otros. Consigan, por ejemplo, aquí este ejemplo, poner un mandala a cada equipo, pero nada más darles un color para que tengan la necesidad de buscar que los otros puedan moverse y pedir los colores o pasar las hojas, qué sé yo. Intrapersonal que tiene que ver adentro de nosotros. Aquí se le puede pedir a los niños que cierren los ojos, que imaginen figuras geométricas y luego que las tracen en el aire. Tiene que ver con este control emocional, tiene que ver con este autoconocimiento, con esa capacidad de manejarme pues de una manera asertiva. Naturalista. Aquí, pues obviamente el cuidado del medio. Aquí puede ser que ellos encuentren función a las cosas que ven, que cuiden su ambiente, su escuela, etcétera. Visual espacial. Aquí, pues, por ejemplo, de dividir una imagen en tres partes y que te vayan diciendo ponlo arriba, a la derecha, a la izquierda, incluso hacer mapas del tesoro, etcétera. Corporal kinestésica. Aquí puedes pedirle a los niños que con su cuerpo hagan figuras geométricas. Acuéstalos en el piso y diles, hagan un círculo. Ahora hagan con su cuerpo un cuadrado o jueguen a hacer árboles, qué sé yo. Musical. Aquí ayúdenles a memorizar pequeños poemas, incluso anímenos a crear nuevas canciones. De verdad que se van a sorprender. Son súper creativos. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de comprender y gestionar las emociones propias y las ajenas. Es una parte importante de la inteligencia y es tan importante que va a depender el éxito personal y profesional de una persona, porque es esa habilidad que tú vas a tener para relacionarte con los demás a través de ese conocimiento de tus emociones. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más. La inteligencia emocional tiene que ver con una autoconciencia. Yo les hago siempre este ejercicio a mis alumnos y les digo, a ver, escriban cuántas emociones conocen. Y cuando les doy un listado de emociones primarias, secundarias y terciarias, que son, pues ya se imaginarán que si bien les va, les doy poquitas y les doy 30, a veces ni siquiera las conocen o sabían que se llaman así. Pero ¿cómo puedes saber cómo te sientes si no identificas o no las conoces? Yo les invito a que se busquen un listado y que vean y ustedes también identifiquen cuáles sienten. A veces ni siquiera podemos identificarlas. Y recuerden, yo no le puedo dar a mis alumnos lo que yo no puedo hacer. La autorregulación, ¿cuántas veces no nos enojamos? Y es muy difícil autorregularnos. La inteligencia emocional habla o implica esa autorregulación. Pero cuando vea más adelante algo de neurociencia, les voy a decir que hay ocasiones que de plano no podemos porque implica un secuestro emocional. Pero bueno, esperemos que no caigamos tan seguido en ellos, que sea una vez cada 1000 años. Luego tenemos la motivación. La motivación consiste en ese motor que te impulsa a hacer las cosas. Pero ahorita más adelante les voy a hablar de la motivación. La empatía es la capacidad de comprender a los demás. A veces dicen, no, es que ponerme en los zapatos del otro.
Eso es mentira, no nos podemos poner en los zapatos del otro porque no somos ellos, porque no estamos viviendo lo que ellos. Pero a lo mejor podemos comprenderlo desde nuestra forma de ver las cosas, lo que cada uno pasa o está sintiendo. Otro son las habilidades sociales. Cuando tenemos todo eso, obviamente es más fácil podernos relacionar con el respeto, con la empatía, con esta capacidad que tenemos incluso de escucha. Y es increíble porque una persona con inteligencia emocional es muy socorrida por los otros y porque queremos que alguien nos escuche, alguien que nosotros consideramos como objetivo, es decir, que no se involucra, que no juzga. Y bueno, es un trabajo, pero tenemos que empezar desde los niños. Vamos a tratar de hablar un poco de neurociencias. Hay muchas teorías. A mí me gusta mucho hablar de Paul MacLean porque a la hora que hemos estudiado como psicólogos parte de la cuestión emocional, él la puede hablar de una manera muy clara de explicar. Digo, hay otras teorías que dicen que no es tal cual como esta. Sin embargo, yo sí pienso que les puede servir. Este médico y neurocientífico, en su teoría del cerebro triple, propone que el cerebro humano es en realidad tres en uno, perdón, tres. Y cada uno se va formando, primero se forma, ahorita les voy a dar el nombre, que es el reptiliano, luego viene otro y luego envolviendo viene el tercero, que es el neocórtex. Pero bueno, te les voy a platicar ya con esquema. Este cerebro, primero reptiliano, luego viene el cerebro emocional o mamífero y luego el cerebro racional, hablan muy claramente de cómo nosotros podemos actuar y van a ver por qué. El primero que él menciona, que es el primero que se forma desde el vientre, ¿no? Que estamos, es el primero. Es el cerebro reptiliano, incluso es el que los tienen los animales, ¿no? Esa es la estructura más primitiva y se encarga de regular nuestras acciones y funciones básicas, como respirar, latir el corazón, desplazarnos caminando hacia adelante y hacia atrás, defendernos, incluso aquí con este cerebro vamos aprendiendo a través de los condicionamientos, como es lo que platicábamos de Pavlov. Es la parte más instintiva. Las conductas del sistema reptil son difíciles de modificar, ya que, como les digo, es mucho, muy primitivo. Estas son inconscientes y automáticas. Ahora, ese cerebro reptiliano nos va a funcionar cuando tengamos hambre y busquemos comida, cuando tengamos que aceptar o rechazar las cosas, procesa las experiencias, reacciona ante las funciones primarias no verbales, amenazas vitales automáticas. Por ejemplo, si Dios no quisiera, ahorita sonara la alerta sísmica, es la que te hace reaccionar. Se caracteriza por la acción, mantenimiento de la homeostasis, tomando en cuenta que la homeostasis es la búsqueda del equilibrio de vida, ¿no? En este caso, nos otorga el sentido como el de la lucha, es decir, este nos va a llevar a la supervivencia. Luego tenemos un segundo, que es el cerebro emocional, que tiene que ver con el sistema límbico. También se le conoce como cerebro mamífero y compartimos en forma automática y funcional con el resto de los animales también. Constituye el asiento de las emociones y de la inteligencia afectiva y motivacional. Aquí ha habido un poco de polémica porque hay muchos que dicen que los animales no tienen esta cuestión emocional. Pero bueno, no sé si ustedes han tenido perros, por ponerles un ejemplo, y cómo
cómo se ponen cuando llegas, que les digo que la polémica es que es realmente algo instintivo, pero por ejemplo, yo en mi persona digo que sí hay algo de este cerebro en los animales. De hecho, a nivel de autopsias lo han descubierto. Luego tenemos el tercero, que es el que digamos, va creciendo al último. Ese cerebro neomamífero, córtex o neocorteza, que ustedes ya lo han de haber escuchado, es el asiento de nuestra conciencia y creatividad. Es el cerebro que piensa, que razona, que planea, es el lado lógico. Analizamos, creamos, nos comunicamos verbalmente, entre otras muchas funciones. Este es el que nos permite aprender, recordar todo lo que experimentamos en el mundo exterior y luego modificar las acciones para que podamos hacer algo, o mejor o diferente, para poder resolver problemas, para poder simplemente actuar, pero de una manera, repito, lógica. Ahora bien, recuerden que parte de esto, los niños lo van desarrollando, bueno, el ser humano lo vamos desarrollando a través del tiempo. Los niños todavía sus neuronas no están mielinizadas y por eso es que ellos no pueden tener un pensamiento abstracto. Lo van desarrollando. Aquí lo vamos viendo ya a lo largo del tiempo a partir ya de la adolescencia tardía o cuando ya somos adultos. Aquí lo pueden ver. La parte de abajo, la rosita, es el cerebro reptiliano, luego lo amarillo es el cerebro límbico y por último está el neocórtex o el cerebro racional. Y si yo imaginemos que nos viene persiguiendo un león, pues el cerebro reptiliano nos hace actuar y nos hace correr. Posteriormente, ya que lo estamos platicando, podemos decir, no, hombre, me asusté mucho. Ese ya es lo que siento. Y ya lo que pienso es, no, a ver, yo qué hacía en el zoológico. No sé, o sea, ya darle la explicación y el aprender y decir, no, pues no vuelvo a ir ahí o qué sé yo. Habilidades cognitivas. Esto incluye habilidades como la memoria, la atención, la comprensión verbal y numérica, entre otras. Y esto nos va a afectar para que los estudiantes o nosotros mismos podamos procesar y retener la información. Cuando yo les digo de memoria, les digo, fíjense, imagínense unos archiveros donde nosotros vamos guardando toda la información. Hay uno que pues a lo mejor ya no abrimos y hay otros que nosotros vamos manejando día con día. Para poder llegar a todo esto, pues recuerden que tenemos una cuestión sensorial. Nosotros vamos aprendiendo primero a través de lo que es la sensación, luego la percepción, que es cuando le damos el significado a esa sensación, y bueno, de ahí ya se viene hacia el cerebro a nivel de memoria, aprendizaje, atención, etcétera. Hablemos de 15 habilidades cognitivas más importantes. Tenemos la concentración, la memoria, la conciencia de sí, el razonamiento, la motivación al logro, la asociación, flexibilidad, resolución de conflictos, pensamiento lateral, que es lo que habla incluso Edward de Bono, perspectiva, gestión conductual, planificación, interpretación, lenguaje y metacognición. Ahora, esas habilidades cognitivas son de orden superior. ¿Qué significa? Que ya llegan a ser parte de ese razonamiento, que su máxima función es el número 8, resolución de conflictos para poder vivir, aprender y sobre todo solucionar.
Ahora, hay actividades para desarrollar habilidades cognitivas. ¿Cuáles son estas? Una, cambian las rutinas. Y cambiar de rutina significa desde que yo llego al salón y busco sentarme en otro lugar, desde ir por otro camino al trabajo en lugar del que siempre tomo. Significa, por ejemplo, incluso yo les digo, muevan sus muebles. Aprender. Nosotros tenemos que buscar el continuo aprendizaje. Juegos de mesa, videojuegos educativos son muy buenos. El ajedrez es uno de los mejores juegos para desarrollar estas habilidades cognitivas. ¿Por qué? Porque necesitas estrategia, atención, bueno, es muy completo. Leer, el leer no solamente por lo que desarrollas a nivel de conocimiento, sino creatividad, el poderte ir haciendo imágenes de lo que estás leyendo, en fin, actividades artísticas, música, manualidades, todo lo que es la creatividad ayuda a desarrollar nuevas redes neuronales. Los deportes ni se diga. Y algo que ustedes tienen que manejar con sus estudiantes es el entrenamiento mental. Aquí podemos meter la gimnasia cerebral. Tenemos también crucigramas, sudokus, rompecabezas. ¿Han visto esos juegos donde dice rojo, pero está con color azul? El ejercicio. Hagan muchos de esos. Créanme que va a ser increíble cómo van viendo que sus estudiantes van adquiriendo nuevas habilidades. Ahora, vamos a hablar de estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos preferencias diferentes en cuanto a cómo prefiere recibir y procesar la información. Esto puede ser visual, auditivo, kinestésico. Tenemos que comprender el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes y también de nosotros para poder ayudar y ayudarnos a adaptar la enseñanza de una manera más efectiva. ¿Cuáles son estos? Vamos a explicarlos aquí adelante. El visual son todos aquellos que se les facilita leer y observar la información. Analizan las imágenes y representaciones para establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Ellos les gusta mucho, por ejemplo, hacer mapas mentales, mapas conceptuales, en fin, esquemas, todo eso les ayuda mucho. Incluso son aquellas personas que cuando hacemos apuntes nos gusta andar pegando imágenes o dibujando. Auditivo. El auditivo es aprender mejor cuando se reciben explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y compartir y explicar socialmente esto que estamos trabajando de información. Habemos muchos que cuando vamos a presentar un examen, empezamos antes del evento a platicar con otro compañero y que ese compañero me explique y yo explicarle. Eso aprendes muchísimo. Y los auditivos, bueno, kinestésico es la expresión corporal, favorece el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, imaginación y la comunicación. Es aprender haciendo. Aquí, pues pueden ser experimentos, en fin. Ahora, podemos aprender con los tres, pero por lo general siempre hay uno que predomina más en nosotros. Ahora, ¿cómo aprender con cada estilo de aprendizaje? Aquí, si se fijan, está colado uno que es verbal, pero ahorita se van a dar cuenta que tiene que ver con el visual. En el visual tenemos imágenes, dibujos, fotografías y esquemas, que ya les había comentado. El auditivo, música, grabaciones, lectura en voz alta y discusiones. Kinestésico, tareas manuales, conocimientos prácticos, experimentos, incorporar el movimiento corporal. Y ahora fíjense, el verbal tiene que ver con el visual porque son libros y textos, escribir apuntes, toma de notas, lectura complementaria. Y se dice verbal porque más que nada es todo lo que refiere a la información. Ahora bien, otro punto es la autoestima. ¿Pero qué es la autoestima? Es la percepción que un estudiante tiene de sí mismo
y de sus capacidades. Puede influir en su motivación y en su disposición para enfrentar todos los desafíos académicos. Es tan importante porque un alumno con baja autoestima le va a costar más trabajo poder aprender. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando tú no crees en ti mismo, ya como que te programas al fracaso. Pero ¿cómo se adquiere la autoestima? Empecemos con los mensajes de los padres en nuestra infancia. Por eso hay que tener cuidado con los apodos, porque si yo a mi hija le digo gordita, puedo ir introyectando problemas de sobrepeso, mi imagen corporal, verla distorsionada, porque tanto me dicen gordita, 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 que es como una programación. Si tus padres siempre te han dicho, tú puedes, adelante, nosotros crecemos con esa confianza. No obstante, hay padres que descalifican, que juzgan y obviamente hacemos hijos inseguros. Tiene también mucho que ver con la interpretación de los mensajes por parte de los niños. A lo mejor hay niños que si le dicen gordita, le gusta y le agrada porque lo siente como muestra de afecto, pero también tiene que ver con la forma en cómo yo recibo la información. Todo esto va a ir provocando que yo me haga un concepto de mí mismo. Ahí empezamos. Ahora bien, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos, tendencias de comportamiento dirigidas a nosotros mismos. Tiene que ver con nuestro propio afecto hacia nosotros. Ahora bien, la autoestima se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Es decir, si yo no estoy a gusto con lo que yo pienso que soy, yo misma me descalifico, me juzgo y los peores jueces siempre somos nosotros mismos. Contrariamente al pensamiento popular, la autoestima no va a surgir de evaluarnos positivamente en cada situación, sino tenemos que vernos con objetividad y estimar y aceptar nuestro autoconcepto. Tenemos que aceptarnos como somos, con defectos y virtudes, tomando en cuenta que nadie es perfecto. Hay dos tipos de autoestima, la baja y la alta. Ahora, también hay una alta autoestima que no es bien manejada y puede ser nociva. Aquellos niños que les hacemos creer que todo merecen, que son lo mejor y que creamos una falsa concepción de ellos mismos. Son gente prepotente, bajos en tolerancia a la frustración, en fin. Cuando yo digo alta autoestima, significa tener una autoestima realmente donde nos valoremos, nos aceptemos y saquemos el provecho de quienes somos y también trabajar con esas áreas de oportunidad. Ahora, la baja autoestima es una distorsión donde creemos que no merecemos, no nos queremos a nosotros mismos. Y bueno, pues las consecuencias es que buscamos parejas que nos lastimen o simplemente no encontramos buenos trabajos porque nos conformamos con poquito, en fin. Componentes de la autoestima. Tenemos el cognitivo, el conductual y el afectivo. Cognitivo, todos los conceptos y preceptos que tenemos de nosotros mismos. Conductual es cómo yo lo reflejo, cómo yo actúo. Como les decía, en este caso de una autoestima muy alta, que ya tiende a ser incluso patológica, pues son personas prepotentes que llegan y quítate, ¿cómo dicen? Quítense que ahí va ¿cómo dicen? Quítense piojos que ahí les va el peine, ¿no? Y por último, el afectivo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me amo a mí mismo,
Si yo no disfruto conmigo, eso que dicen que amo más al otro, no es cierto. Es que no sabemos amar. Tenemos que aceptarnos, amarnos, cuidarnos. Ahora, otro punto de la autoestima es la formación, el autoconcepto y la autoimagen. Recuerden, la autoestima es indispensable para muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro sano desarrollo. Repito, si yo no tengo una buena autoestima, lo que va a pasar es que difícilmente me vaya a sentir capaz de aprender. ¿Cuáles son los elementos de la autoestima? Autoconocimiento. Y yo les pregunto a ustedes, hagan un ejercicio. ¿Se conocen? Hagan un listado de cualidades. ¿Cuántos pueden escribir? He hecho este ejercicio con muchos grupos y cuando mucho, el 90% me ponen 7, 6. Encuentren una lista de cualidades del Internet y vayan subrayando, se van a dar cuenta de lo maravilloso que son y de todas las cualidades que hay. Pero tengo que primero conocerme. Otra cosa es el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo de mí? Ah, pues mi concepto es que a lo mejor no soy tan bonita, mi concepto es a lo mejor que, ah, es que soy tonta, o sabes qué, mi autoconcepto es que soy una mujer inteligente. ¿Qué piensas de ti? El autorrespeto, fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no me respeto, ¿cómo quiero que los demás lo hagan? Autoevaluación. Como se los dije, somos los peores jueces. Autoevalúense bien, con justicia, con perdón a ti mismo si te equivocas. No seas rudo contigo mismo. Y por último está la autoaceptación. Tienes que aceptarte como eres. Repito, no hay nadie perfecto. Busca qué te gusta de ti. Ah, pues me gusta que aprendo fácil, me gusta que socializo y valórate. Y los demás cosas que no te agraden, velos como áreas de oportunidad. Recuerda, lo primero que tenemos que hacer es hacer una paz contigo, aceptarte, perdonarte y quererte mucho. Una persona con alta autoestima busca siempre prepararse, brillar en lo que hace. Es más, son personas que dejan huella en los demás. Motivación, punto fundamental para aprender. La motivación, hay dos, intrínseca y extrínseca. Intrínseca es personal, extrínseca por factores externos, como recompensas o castigos. Una alta motivación puede impulsar al estudiante a esforzarse más y a persistir en el aprendizaje. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. La motivación más importante es la intrínseca, porque no estamos en espera de que otros reconozcan lo que hacemos, sino es propia la motivación, simplemente porque yo me siento bien, simplemente porque yo lo deseo. Y ahí tiene esa parte de la motivación del logro. Hoy estoy feliz porque ya estoy terminando una maestría y busco más. Ahora, fíjense bien, cuando es externa o extrínseca, no es mala, pero no debe ser la más importante. Explico. Si se siente bien que te digan, muy bien, lo hiciste, me siento orgullosa de ti, o que me gane un 10 o que me gane mi título. Claro, se siente muy bien, pero cuando estamos hablando de una recompensa o un castigo,
que tengo que esperar si no lo recibo, bueno, pues es muy fácil que me desmotive. Ahora, la motivación. La motivación tiene que ver con los resultados que vamos obteniendo. Esos resultados nos motivan a continuar o desgraciadamente nos pueden desmotivar. El participar, el conocer los objetivos que tengo propios o que quiero lograr. La tarea, la retribución, las recompensas, el propio reconocimiento, la responsabilidad, el crecimiento y los castigos pueden ser una motivación. Entiéndase que el castigo es evitar ese castigo. Actitud hacia el aprendizaje. La actitud del estudiante hacia el proceso del aprendizaje, es decir, su disposición para participar activamente y su compromiso con el trabajo académico, pueden afectar su rendimiento y la capacidad para absorber nueva información. Hablando de que sea una actitud poco abierta. ¿Qué significa esto? Si yo me cierro y yo tengo una actividad, por ejemplo, que no me gusta, pues mi actitud va a ser, ay, ya tengo que ir a esa materia, tengo que hacer esto. Obviamente no voy a estar receptiva a aprender, porque ya me estoy cerrando a la nueva posibilidad. Un alumno que no quiere, perdónenme, así nos paremos de pestañas, va a ser muy difícil. Ahora, los factores internos que interactúan entre sí de manera compleja y pueden variar según el individuo y el contexto educativo, tienen mucho que ver. Es decir, son aquellos aspectos que van a influir en el proceso de aprendizaje. Por eso es que nosotros tenemos que diseñar estrategias, actividades para promover el éxito académico de todos los estudiantes. Y de ahí parte ese proceso de evaluación para conocerlos, para saber qué requieren, para saber incluso conocimientos previos, para ver por dónde tengo que empezar. Vamos a ver la próxima sesión, también lo que corresponde al docente, pero tú puedes hacer que el alumno tenga diferente actitud ante el aprendizaje, motivándolo, dándole esa, pues, pues que es repetir motivación. Yo lo que quiero decir es que cuando tú los incitas a que busquen más información, a que se involucren, a que ellos vean que su aprendizaje es significativo, su actitud va a ser abierta, va a ser de curiosidad, va a ser de, pues, involucrarse. No se les olvide ver radical. Ahí pueden ver claramente todo este punto. Ejemplos de los factores internos que afectan en el aprendizaje. La capacidad de concentración y atención del estudiante, que tiene mucho que ver, también puede ser emocional. Si yo vi a mis papás pelear, pues obviamente no voy a poderme concentrar y mucho menos poner atención. O si tengo un TDA, que es un trastorno de déficit de atención, pues también va a ser muy complicado. La autoeficacia percibida, es decir, la creencia en mi propia capacidad para tener éxito en tareas específicas. Si yo creo que no voy a poder y digo, es que no puedo, no puedo, no puedo, de verdad no vas a poder, ¿eh? Pero si yo hago que tú lo intentes y te digo, no importa cómo quede, simplemente disfrútalo y hazlo, pues voy a ir creyendo en mí. El nivel de ansiedad ante situaciones de evaluación o desafío académico. Ay, estas evaluaciones. ¿Cuántos no hemos visto estudiantes brillantes que ante un examen y la presión de los padres o de los maestros por la rúbrica se bloquean y pareciera que no han aprendido nada?
la disposición para explorar nuevos conceptos y enfrentar la ambigüedad. A veces es muy complicado poder ir integrando los conocimientos previos con los nuevos y poder llegar incluso a analizar, utilizar el juicio crítico y decir, bueno, esto sí o esto no. Hay veces que yo me cierro. Yo les decía, por ejemplo, imagínense yo como migrante digital, que yo hubiera dicho, no, yo no quiero aprender a hacer una presentación o a grabar mi clase. No, no, yo no sé, yo no puedo. La verdad, no, ya no estoy para eso. Imagínenlo. El interés y la curiosidad por el tema de estudio. Si yo despierto el interés y la curiosidad, los niños van a aprender. Hagan actividades que les permitan explorar lo más que puedan, que ocupen la mayor parte de sus sentidos. Métanles el gusanito. Y esto también lo ejemplifica la película que les he comentado. ¿Cuáles son los factores externos que influyen en el aprendizaje? Bueno, tenemos el ambiente familiar, indispensable y que impacta de gran manera rotunda el entorno en el que el estudiante crece y se desarrolla. Por supuesto, va a tener un impacto significativo en la capacidad para aprender. Si yo desde niño les digo, es que qué tonto, no puedes, el niño se lo cree y obviamente le va a costar trabajo aprender. No obstante, cuando los padres apoyan y tú puedes, échale ganas, lo importante es lo que aprendas, hazle caso a tu maestra, maestro. Bueno, son niños que disfrutan incluso el aprendizaje. Ahora, también tiene que ver los recursos que pueden proporcionar, desde libros, materiales educativos, actividades extracurriculares de apoyo, etcétera. ¿Cuáles son los factores externos que influyen en el aprendizaje? También tenemos la calidad de la enseñanza. No es lo mismo un lugar donde tenemos bajos recursos en una escuela, donde los docentes están cansados, donde el sistema educativo no ayuda. Por ejemplo, en las zonas rurales hay lugares donde es complicado. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay los insumos suficientes. Claro que eso va a afectar. Otro es el contexto socioeconómico. El nivel socioeconómico de un estudiante y su comunidad puede afectar su acceso a recursos educativos. Un ejemplo fue cuando les dieron tablets para poderlos motivar en el estudio de las TICs y el uso de las TICs. Obviamente, muchos estudiantes las fueron a empeñar porque era más importante comer. Ahora, escuelas que no tienen internet, que no tienen equipo, ¿qué decimos incluso de estudiantes que no van ni siquiera a la escuela porque tienen, perdón, que quedarse a trabajar con sus padres? La cultura y los valores, las creencias culturales y los valores sociales de una comunidad, claro que influyen en esas expectativas y prioridades educativas de los estudiantes. Por ejemplo, todavía hay países árabes donde la mujer es mal visto que vaya a la escuela. Las mujeres, muchas de ellas se rinden y dicen, ¿para qué? O por ejemplo, en Japón, donde ponen a los niños a participar en el aseo y ellos se sienten parte del equipo, valoran su escuela. Claro que influye. Vamos a hablar de ejemplos de los factores externos que afectan en el aprendizaje. Uno es el acceso a los recursos educativos como bibliotecas, laboratorios de ciencias y tecnología. Claro, mientras más equipada esté una escuela, mucho más oportunidades tienen los estudiantes. Y ni siquiera podemos hablar de las oportunidades que pueden existir teniendo eso en mi comunidad. Ahora, dos,
Apoyo de la comunidad en términos de programas extracurriculares y oportunidades de aprendizaje fuera del aula. Hay muchas asociaciones que llegan a poner grupos de tareas, donde incluso dan clases de capacitación laboral, en fin. Los mismos padres de familia incluso hacen tutoriales. Ahora, tres, la calidad de las instituciones, pero con respecto a las instalaciones, incluyendo aulas bien equipadas y entornos de aprendizaje seguros y estimulantes. Ustedes saben, en lugares donde el crimen organizado ha estado realmente apropiándose de las calles, lo que es que los niños estén estudiando con miedo de que llegue a haber una balacera y que tengan que estar en simulacros para tener la forma de reaccionar ante ello. Híjole. Otro es la disponibilidad de servicios de apoyo como consejería estudiantil y programas de tutoría. No solamente como el apoyo de la comunidad, estamos hablando de incluso de compañeros de la escuela de grados superiores o compañeros del mismo grupo o incluso docentes que son tan éticos y que aman tanto su profesión que dedican un rato de su mañana o de su tarde a apoyar estudiantes. Ahora bien, la influencia de los procesos de aprendizaje en el desarrollo personal y profesional. Los procesos de aprendizaje tienen un impacto significativo en el desarrollo tanto personal como profesional de los individuos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, nosotros y las personas en general van a adquirir conocimientos y habilidades diariamente. Esto va formando estas actitudes que vamos moldeando y que conforman nuestra identidad, determinan la capacidad para prosperar en diferentes ámbitos, porque esos ámbitos no solamente es el laboral, también en el familiar, en el social. Ahora, si nosotros podemos transmitir a nuestros estudiantes la importancia del aprendizaje continuo, que ellos comprendan que va a contribuir al crecimiento personal, que te va a ayudar a expandir tu conocimiento, fomentar la reflexión y promover el desarrollo de habilidades interpersonales. Tenemos que partir del hecho que lo que aprendemos hoy, a lo mejor en 6 meses, ya no está vigente en todas las áreas, por ejemplo, de tecnología, de salud. Estamos viviendo cambios muy, muy rápidos. Y si no les enseñamos a poder tener un aprendizaje continuo, esos estudiantes se van a quedar atrás. No van a ser para nada competitivos. A través del aprendizaje, las personas van a adquirir una comprensión más profunda de sí mismas, de sus valores y creencias y van a desarrollar obviamente una capacidad para enfrentar los desafíos que les van a pasar en su vida diaria. Van a resolver problemas. Además, el aprendizaje puede fomentar a sentirnos con mayor autoconfianza, a fortalecer mi autoestima y bueno, generar resiliencia emocional, tomando la resiliencia como esa situación de aprendizaje que te enriquece y que te ayuda a sobrellevar y a sobreponerte de las situaciones complicadas, lo que contribuye a un mayor bienestar psicológico y emocional. Fíjense qué bonito es todo esto. Y ustedes lo están viviendo porque están estudiando una maestría. Muchas felicidades. ¿Cómo afectan los factores externos? Bueno, el propiciar recursos y oportunidades que faciliten el proceso de aprendizaje, el crear desafíos y barreras que pueden obstaculizar el acceso a la educación y limitar el éxito académico. Y eso nos falta poder manejarlo, porque a veces se nos sale de control, porque no depende de nosotros. Otro es influir en la motivación, la autoestima y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Un mal docente, por ejemplo, puede influir en esa motivación. Todos aquellos eh, problemas para aprender
pueden desmotivarnos y ya no querer seguir adelante. Al contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas que son fundamentales para el éxito de la educación y más allá, ven lo importante que es eso que nosotros tenemos que manejar como habilidades socioemocionales. Las emociones son fundamentales para el buen desempeño cuando tenemos un buen manejo de ellas. ¿Cuántas emociones conocen? ¿Sabían que también he hecho ejercicios donde les pongo a los alumnos que me digan qué emociones conocen y no salen de máximo 7, 8, cuando podemos encontrar más de 30? ¿Cómo puedo describir cómo me siento si ni siquiera sé el nombre de las emociones? Otra cosa que ustedes pueden trabajar para poderlo transmitir. Desarrollo profesional. En el ámbito profesional, el aprendizaje es fundamental para el crecimiento y éxito laboral. ¿Por qué? Porque conforme los sujetos vamos adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos, obviamente, pues nos va a aumentar la empleabilidad y tienen capacidad de podernos adaptar a las nuevas situaciones del entorno laboral y a los constantes cambios. Yo he sabido de muchas docentes que de mi época ya no encontraron trabajo porque no quisieron actualizarse en las TICs, por ejemplo. El aprendizaje continuo también permite a los individuos mantenerse actualizados en su campo, obviamente explorar nuevas oportunidades profesionales y avanzar en sus carreras. Ahora los chavos no son de los que duran 20 años en su centro laboral, sino que van buscando nuevas oportunidades y crecimientos y toman cursos de aquí y allá. Aparte de tu maestría, busca Coursera. Es una plataforma digital donde puedes tomar cursos de todo lo que te puedas imaginar. Y es gratuito, a menos que quieras pagar por el diploma. Ahora, además, el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el liderazgo a través del aprendizaje van siendo esenciales. ¿Por qué? Para sobresalir al trabajo y sobre todo construir relaciones laborales sólidas. Yo he sabido de varios trabajos que se han perdido porque simplemente no pueden trabajar en equipo. Y es algo que se necesita hoy. Pues gracias por su atención. Muchas gracias y nos vemos la próxima reunión. Hasta pronto.